Le ofrezco la palabra a la señora diputada doña Carol Cariola, a continuación a la señorita diputada doña Gael Yomans, luego al señor diputado don Raúl Leiva. Tiene la palabra diputada Cariola. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a los trabajadores y trabajadoras que se encuentran hoy presentes. Y bueno, decir, presidente, que estamos frente a un proyecto que costó sacar adelante dentro de la Comisión de Trabajo, pero que sin lugar a dudas es tremendamente importante. Un proyecto de ley que se hace aplicable a los funcionarios públicos y municipales en función del procedimiento de tutela laboral contemplado en el Código del Trabajo para la protección de las garantías fundamentales. Para poder explicar un poco, ya que lo han dicho algunos colegas, pero que es importante que aquí se diga también y que quede muy claro. El procedimiento de tutela laboral es un mecanismo procesal que permite a los trabajadores y trabajadoras reclamar aquellos actos provenientes de una relación laboral que vulnera garantías fundamentales de los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, en el caso de los funcionarios públicos, existe un grado de incertidumbre en relación a ejercer esta acción, tanto en el estatuto administrativo que no lo contempla, como también, ¿cierto?, en aquellos que tienen otro tipo de contrato. Esto básicamente ha sido aplicado porque la Corte Suprema logró aplicar un fallo en junio del 2019 que reconoció este derecho a un funcionario contrata del Ministerio de Bienes Nacionales en la Araucanía. Sin embargo, esto, señor presidente, no ha sido suficiente. Y esa es la razón por la que un grupo de senadores y senadoras presentaron este proyecto de ley que nos ha permitido avanzar en esta discusión. Los empleados públicos, las empleadas públicas, señor presidente, arrastran una larga historia de discriminaciones y de desvalorización. Al no tener herramientas judiciales de protección de derechos humanos, de derechos laborales, que es una tutela laboral, como lo acabamos de explicar. Esta es una situación que los deja en una desprotección gravísima frente a otro sector de trabajadores y trabajadoras que son los trabajadores del sector privado, produciendo de esta forma una discriminación arbitraria de los trabajadores en Chile que no podemos permitir y que fue parte de la discusión que dimos. Tal como lo expliqué recién, fue la Corte Suprema, en un criterio unificado desde al menos 5 años atrás, que concluyó que no hay ninguna razón jurídica para excluir a los trabajadores públicos al procedimiento de tutela laboral. Nosotros estamos de acuerdo con esta definición y consideramos que los elementos de subordinación y dependencia propios de una relación laboral se dan fuertemente en el contexto de las relaciones del Estado con sus trabajadores, siendo esto en un espacio en el cual la vigencia real de los derechos fundamentales pueden verse afectados incluso a consecuencia del ejercicio de las potestades del Estado como empleador. Y debe ser el Estado, el empleador además, que dé el ejemplo con sus trabajadores y trabajadoras. En estas últimas semanas nos hemos dado cuenta además cómo el Estado puede ser un vulnerador de derechos y particularmente de los derechos humanos cuando está a cargo un gobierno que no tiene un principal valor por ellos. En la misma Comisión de Trabajo fuimos testigos de una denuncia directa por parte de funcionarios de la Defensoría Penal Pública, quienes incluso a pesar de ganarse el premio por excelencia institucional el año 2019, sufrieron el despido injustificado y con vulneración de derechos fundamentales de una de sus compañeras de trabajo. Uno de los principales argumentos de los que están en contra de este proyecto es que esto implicaría más gasto público para las indemnizaciones que tendrían que pagar por parte del fisco, en el caso de que los demanden. Lo único que demuestra este argumento, señor presidente, es que primero están asumiendo la existencia de que el Estado como empleador vulnera derechos de sus trabajadores y que más encima ni siquiera están dispuestos a indemnizarlos. Al gobierno no le interesa gastar plata en el amparo de los derechos de sus propios trabajadores y esto es realmente imperdonable. Por si fuera poco, el oficialismo trató de declarar este proyecto como inconstitucional,
de la misma forma en que lo hizo con el proyecto de 40 horas, tratando nuevamente de impedir la realización de un proyecto de ley que lo único que busca es dar justicia a un sector de los trabajadores y trabajadoras que ha estado siempre desprotegido. Y nosotros no estamos dispuestos a ceder en nada que afecte el amparo de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en Chile, y menos de los trabajadores públicos, que no creemos, a diferencia del presidente Sebastián Piñera, que sean grasa del Estado, como se ha dicho. No podemos permitir que el Estado les asigne un carácter de ciudadano de segunda categoría a los funcionarios públicos, cuestión que no es presentable y tolerable en ningún país que aspira al desarrollo pleno de los derechos humanos, como eje central en su accionar, incluyendo a sus trabajadores y trabajadoras públicos. Y eso es lo que quiere Chile, que se respeten los derechos humanos de forma transversal, y que establecer el procedimiento de tutela laboral para todos los trabajadores de Chile es un gran avance para nuestro país y para la dignidad de todos los trabajadores y trabajadoras sin ninguna distinción. Hoy todos y todas podrán ejercer sus derechos no dependiendo de una definición de la Corte Suprema, sino que con la protección legítima de una ley que determinó el Senado y que aquí, en esta Cámara, se quiso declarar inconstitucional sin ningún tipo de justificación. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada, doña Carol Cariola. Le ofrezco la palabra a la señorita diputada, doña Gael Llomans, y a continuación al señor diputado don Raúl Leiva. Diputada Llomans, tiene la palabra. Gracias, presidente.